Bueno, ahora sí agradezco al doctor Miguel Ángel García Salcido, experto en medicina preventiva y control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública, para hablar sobre este tema de actualidad, el tema del coronavirus. Y caramba, ya el coronavirus ya está aquí, doctor. No sé qué primera evaluación tiene de las medidas que se están tomando actualmente aquí en el país. Muy buenas tardes. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues mira, respecto a esta pregunta que me haces de las medidas que se han tomado, tenemos que partir primero a entender cuál es como la concepción que se tiene actualmente de la crisis, de esta crisis de salud global, que es la pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2. El gobierno tenía información respecto a un escenario de fase 1, donde tú tienes pocos casos, y todos los casos son o bien importados o relacionados con la importación. Es decir, no se tiene registro de un caso con circulación comunitaria o un caso de tercera generación o autóctono. Partiendo de esto, las medidas que ellos han tomado iniciales, que son, está toda la parte de contención, ¿sí? En salud pública, cuando hablamos de contención, nos enfocamos a los casos y a los contactos de los casos, fundamentalmente, ¿no? Y lo que se hacía era, pues, este caso importado, se aislaba 14 días, se hacía su estudio de contactos y también se aislaba estos 14 días a sus contactos. Es lo que técnicamente es correcto y es lo que se hizo, que estoy considerando la información que tienen. Sin embargo, con la experiencia que tenemos de países como China y el caso también, pues, por ahí importante de Italia, podemos ver que no siempre lo que el sistema de salud capta es lo que en la realidad del sistema está circulando, ¿no? Entonces, pensando que pudiéramos tener un número importante de casos que, o bien porque no hemos muestreado lo suficiente o porque son pacientes que no han desarrollado clínica y no han acudido a los servicios, no hemos captado. Entonces, eso también nos indica que hay que tomar medidas ya no solo de contención, sino de mitigación, que son los nuevos anuncios que se están dando el día de ayer y el día de hoy. Sí, y esto es bien importante lo que usted dice, identificar las fases, pero en el tema de acciones preventivas, yo me pregunto, por ejemplo, muchos países han suspendido los vuelos de países provenientes de Europa, considerando que ahora el foco de la infección mundial ya no es China, sino Europa. Y se Correcto. hace una revisión exhaustiva a los viajeros que vienen o que vendrían, en todo caso, de Francia, de España, de Italia, fundamentalmente. Eso no se está haciendo prácticamente en México. Sí, sí, entiendo. Supongo te refieres a muchos países, pero el país como más evidente ha sido Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tiene una fuerza de tarea establecida, dirigida en la parte política por el vicepresidente Pence, pero en la parte técnica por un médico muy importante de los Estados Unidos, que es el doctor Robert Fauci. El doctor hizo un análisis de los clústeres o redes de transmisión que se estaban dando en los países y una proyección de dónde provendrían los nuevos casos que habría en Estados Unidos, y identificó que el 75% de los casos provendrían del clúster de Europa. Este es como el motivo, la justificación que está atrás de la cancelación. México, por otro lado, si bien también recibe casos de Europa, tiene una situación distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimo más contacto con los Estados Unidos, tenemos mucho viaje con Estados Unidos, y necesitamos entonces analizar cuáles serían las consecuencias de cerrar el tema de la recepción de vuelos internacionales y considerar, por supuesto, Estados Unidos, que está también teniendo un número de casos muy importantes. Sí deberíamos de tener medidas más estrictas en los aeropuertos. Sin embargo, el Reglamento Sanitario Internacional también nos recalca que debemos ser muy respetuosos con el libre tránsito de pasajeros y de mercancías. ¿Por qué? Si somos demasiado radicales sin hacer una evaluación específica de cada una de las medidas a tomar, también puede haber un efecto contrario, dado que afectas la capacidad de respuesta de los sistemas de salud al disminuir ingresos económicos, al generar una histeria colectiva que pudiera generar una sobrecarga en los sistemas de salud. Entonces, son medidas que sí están indicadas, que internacionalmente se han hecho, pero cada país realiza una evaluación personalizada no solo de la evidencia,
sino también de las consecuencias políticas y económicas de las medidas a tomar. Pero concuerdo que sí deberíamos estar considerando este tipo de medidas en este momento en que tenemos pocos casos. Sí, me parece muy importante como usted lo explica, doctor. Lo que es un hecho es que el coronavirus ya está aquí en México, el Sí, COVID-19. Si bien los casos de transmisión se habla de personas que viajaron, ¿no? Que estuvieron en Italia, que estuvieron en Estados Unidos, en cualquier momento el virus ya se ha dispersado, es decir, vamos a tener un problema de proporciones mayores. ¿Qué hacer entonces en este sentido? sí, pues tienes toda la razón, ya estamos por entrar en una fase de propagación comunitaria, si no es que ya estamos, pero no hemos detectado los casos. Mira, pues estamos proyectando que en estas 2 semanas próximas tengamos una recepción masiva de pacientes, es el curso natural de la enfermedad. Entonces, las medidas preventivas, o sea, es el curso de una epidemia, es lo que esperamos que suceda y es lo que va a suceder. Entonces tenemos que prepararnos. Y de la parte de la población, lo que esperamos es que cooperen con las medidas de contención. ¿Qué son estas medidas? Pues vamos a continuar con lo que ya se estableció desde las medidas de contención y además vamos a establecer medidas de mitigación. En contención, pues que cooperen si son casos o si son contactos de casos sospechosos o confirmados para tanto el aislamiento de los casos como la cuarentena de los contactos, ¿no? Que son estos 14 días que se tienen que aislar socialmente, que tienen que estar, si no tienen datos clínicos, estar en sus domicilios, ¿sí? No salir, usar su cubrebocas, estar frecuentemente con el lavado de manos, desinfectando superficies, y sabemos que esto ya se había mencionado mucho, entonces voy ahora con esta segunda parte, que es la parte de la mitigación. Todos, no solamente los contactos y los casos, tenemos que mantenernos en casa, si no es necesario que estemos acudiendo a sitios sociales o de trabajo. Sí, hoy la Secretaría de Educación Pública ya comentó que van a adelantar la Semana Santa, entonces los niños de las escuelas pues podrán salir de vacaciones desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, y esto pues también tendríamos que ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar los papás. Entonces, otra recomendación, papás empiecen a pensar qué voy a hacer, dónde voy a tener a mis niños, voy a poder estar libre del trabajo o no, porque es muy importante que cooperen. El segundo paso importante es justamente el cierre de las instituciones educativas. Fundamentalmente las actividades no críticas para el desarrollo académico, como son seminarios, congresos, reuniones, todo este tipo de cosas deben ser pospuestas y se aconseja fuertemente a no asistir a estos eventos, al menos por ahora. Sí, ¿qué más tenemos que hacer? Pues quizá tenemos adultos, ¿no? Ya en casas de retiro, en casas de descanso para ancianos. Lo que se ha visto en Europa es que estos centros precisamente son lugares donde hay brotes importantes de enfermedad de COVID-19 por SARS-CoV-2. Entonces, tengo un familiar en una institución geriátrica o tengo un familiar en una institución psiquiátrica, pero que en este momento no requiere estrictamente estar hospitalizado si es un psiquiátrico, o si es un adulto mayor, quizá durante toda esta crisis, ver la manera de que lo pueda llevar a mi domicilio, ¿no? Para, por un lado, protegerlo a él de estos brotes y también proteger a las personas mayores que estén en estos centros y que no pueden salir, ¿sí? de tal manera que sean menos personas, que el contacto sea menos estrecho. ¿Qué más? Pues eventos culturales, ¿no? Teatro, cines, conciertos, deben ser evitados en lo posible. Eventos también deportivos, ¿no? Fútbol, ya sea un partido al que estaban pensando ir o iban a practicar el deporte, pues este es un momento bueno, estamos en un momento oportuno para no asistir, ¿no? Eso es como las medidas más importantes que podemos tomar en términos de contención y de distanciamiento social. Sí. ¿Por qué es importante? Si analizamos lo que pasó con Italia, vamos a ver justamente este comportamiento. Teníamos pocos casos y empezaron tarde con las medidas de contención y de mitigación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tienes un virus que tiene un R0, que es una tasa de ataque de 2.5. Esto significa que cada caso potencialmente te contagia entre otros 2 o 3 casos. Que esperamos que cada 7 o 10 días dupliques el número de casos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Italia y que nos habla de que este comportamiento existe y que hay evidencia de que debemos tener como medidas anticipatorias para que esto no pase? Pues Italia tenía 1,268 casos y en los últimos 15 días, tenía 660 y en los últimos 15 días confirmó 17,000 más.
Entonces, pensando que realmente estos casos confirmados fueran los casos reales que estaban en la comunidad, pues no esperaríamos un número tan exorbitante en 15 días, ¿no? Esperaríamos a lo mejor que duplicara el número, pero no 17,010 casos. ¿Qué es lo que tiene hoy? Esto nos habla de que existía circulación comunitaria no detectada y que el no haber implementado medidas de mitigación de manera temprana fue lo que impidió aplanar un poco esta curva de propagación, ¿no? Vemos como esta curva epidémica en Italia se fue hacia arriba y lo que queremos que en México es que vaya un poco más como, sí, sabemos que las primeras 2 semanas al menos va a ir en ascenso, pero que se estabilice, que disminuyamos la velocidad de transmisión. ¿A qué punto la tenemos que disminuir? Pues idealmente a una tasa de ataque de 1, a por al menos 1 o 2 semanas, para impedir o contrarrestar, evitar que continúe la transmisión comunitaria, y de no ser posible a un sistema que nos permita atender al porcentaje de pacientes moderados, que va a ser aproximadamente el 15% de la población, y los críticos, que va a ser el 4%, sin sobrecargar o sin superar la capacidad del sistema de salud. Esas son como las medidas. Y de ahí otra recomendación: si tienen cuadro respiratorio, pero no es grave, no tengo dificultad respiratoria, no tengo cianosis, no tengo una situación que me impida respirar por mí mismo, pues no debo acudir al hospital. No debo acudir al hospital porque voy a sobrecargar al sistema. Lo que debo hacer es colocarme un cubrebocas, tener higiene de manos, aislarme en casa, pero no tendría por qué ir a saturar los sistemas de urgencia. Qué interesante, doctor, lo que usted está exponiendo. Por supuesto que son aportaciones valiosas que vamos a atender. Preguntándole, ¿tiene redes sociales, doctor, para saber sobre todo si difunde información y que nuestro público pueda seguirlo? Claro que sí, estamos en Twitter como @gmiguengs y estamos todos los días transmitiendo información actualizada, publicando información para público en general y para población técnica en salud. Así es, doctor. Le agradecemos mucho, doctor Miguel Ángel García Salcido, experto en medicina preventiva y control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes. Estaremos en comunicación con el doctor con esta importante explicación que nos da. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos en Imagen Informativa.